Bien, estamos en un momento de muchas discusiones, muchas reuniones y muchos posicionamientos de los actores políticos de esa mesa tripartita que existe entre Estado, sector empresario y sector trabajadores. Y hay una situación que a mí me recuerda a un término que utilizamos mucho durante la campaña, que es el término de polarización asimétrica. ¿Qué significa esto? Polarización asimétrica significa que hay un sector que se polariza mucho y otro sector que no. Entonces, te corren lo que se llama el eje de la discusión y te corren la posibilidad de negociación hacia lugares que antes ni siquiera eran parte de la discusión. Voy a tratar de explicarlo más sencillo. Vos tenés dos posiciones enfrentadas. Una posición que es el 1, vamos a hacer los números, y otra que es el 10. En una negociación, supongamos que todos ceden lo mismo, terminamos discutiendo en 5. Pero viene una persona que, mientras estábamos discutiendo del 1 al 10, dice, no, yo propongo 50. Pará, estábamos del 1 al 10. Estábamos en esos términos. No, 50, 50, 50, 50. Entonces vos decís, bueno, entre 1 y 50, el punto medio, suponiendo que todos terminan cediendo lo mismo, ya pasó a 25. Entonces vos estabas discutiendo del 1 al 10 con la posibilidad de negociar en 5 y ahora pasaste a discutir de 1 a 50 corriéndote hasta 25. Entonces los que tenían la posición 10, que era la extrema, quedan 15 puntos arriba. Y los que tenían la posición 1, que era la otra polarización, se corren y ceden, no de 5, no a 10, que era la otra extrema, sino que se terminan yendo a 25. Espero que con este ejemplo numérico se entienda, porque hace demasiado tiempo que funciona así esto, y tiene un nombre. Hay un libro que siempre recomiendo, y los vuelvo a recomendar, me gusta recomendar libros y películas y todo eso. En estos días recomendamos varias vinculadas a Francia, pero en este caso es un libro de un inglés que se llama Owen Jones, ¿sí? Que es un libro que se llama El Establishment, que es muy interesante porque habla de cómo funciona el establishment en Gran Bretaña, bastante parecido a cómo funciona acá y en el caso de Gran Bretaña a partir de la asunción de Margaret Thatcher en su momento, cuya frase era "es el único camino", y que fue Thatcher en Inglaterra y Reagan en Estados Unidos los que llevaron al resto del mundo todo el proceso de valorización financiera y de reducción del Estado y de derechos, etcétera, como el único camino. Que es un poco el discurso que te trae Milei en la Argentina. Este es el único camino, un camino de sufrimiento. Y en ese libro de Owen Jones hay un capítulo dedicado a los personajes que se ocupan justamente de correr esos límites en los cuales estábamos discutiendo. En la traducción al castellano lo llama los zapadores, los que van corriendo esos límites y abriendo camino para correr los límites de la discusión. La discusión en democracia se da entre ciertos límites, disculpen la redundancia, y entre ciertos sectores polarizados. ¿Qué es esto? Estábamos discutiendo del 1, que era un sector polarizado, al 10, que era otro sector polarizado. Pero de repente vinieron unos muchachos y nos dicen, no, vamos al 50, vamos al 100. Y el tema ahí de la polarización asimétrica es que hace el sector que estaba en 1. Bueno, graficado a hoy, el sector que está corriendo los límites de la discusión es el sector del gran empresariado con el gobierno de aliado. Y el otro sector, el que tenía la otra posición polarizada, es el sector de la representación de los trabajadores. Y creo yo que un gran tema en estos días es cuánto cede, cuánto va cediendo y si aceptás esa polarización asimétrica. Hace un rato Mariano Beldic explicaba aquí cuál es la posición del G6. El G6 es el grupo que nuclea al gran empresariado, la Cámara de Comercio, la Cámara de la Construcción, la Bolsa, la Asociación de Bancos, la Rural y la Unión Industrial Argentina. Esos son los 6 sectores
grandes, del empresariado grande, que se reúnen ahí en el G6. ¿Y qué le piden al gobierno? Y le piden más, y más, y más, y más. Y en esta polarización asimétrica, cuando el año pasado estábamos discutiendo, por ejemplo, reducción de la jornada laboral, hoy le piden ampliación de la jornada laboral. Y cuando el año pasado estábamos discutiendo cómo frenar los despidos, ahora te piden licuar las indemnizaciones por despidos. Y así todo el tiempo piden más y quieren ir corriendo ese margen, ese rango en el cual estábamos discutiendo. Porque yo creo más que en la discusión y en el consenso, que es una palabra muy poco real, porque no existe realmente el consenso, lo que existe es el conflicto. Y de ese conflicto y de la relación de fuerzas que haya en ese conflicto, sale una síntesis de ese conflicto, no un consenso. Lo que hay es conflicto. Y en esta polarización asimétrica, que insisto, hay un sector que está empujando mucho, mucho los límites. Yo lo entiendo ese sector, porque es su tarea. Digamos, el gran empresario tiene una agenda que es reducir el costo laboral y maximizar sus ganancias. Absolutamente entendible desde el punto de vista empresario. Yo lo que quiero plantear en esta cuestión de la polarización asimétrica es que hace el otro polo. Porque si vos aceptás que se corrieron los límites de la discusión, y si vos estabas discutiendo de 1 a 10 y te ibas a plantar en 5, viene uno y te plantea 50 y aceptás plantearte en 25, cediste un montón de terreno. Cediste un montón de terreno. Yo creo que si hay un sector de la polarización que es asimétrico, el otro sector tiene que ser asimétrico también. Y tiene que decir, no, ¿sabes qué? Estábamos discutiendo acá. Alguien me dirá, sos un iluso, porque no tienen el poder para hacerlo. Porque hoy en día el sector empresarial es muy fuerte y hoy en día tiene como aliado al gobierno, lo cual es cierto. No quita, y en esta cuestión de la reunión que va a tener hoy la CGT entre algunos gremios cuyos dirigentes son colaboracionistas o dialoguistas con este gobierno, y otros gremios que dicen no hay nada que dialogar y colaborar con este gobierno porque básicamente no cumple ningún acuerdo y siempre, en todos los casos, lauda a favor del sector empresario. Ayer Mariano Martín, nuestro colega, publicaba una nota de que se viene una segunda reforma laboral con todas estas cuestiones, con ampliación de las horas de trabajo, con la eliminación de las horas extra, incluso con la instalación de tickets canasta. Le contestó Federico Sturzenegger a Mariano Martín, le puso falso. Y Mariano Martín lo invitó a hacer una entrevista en el Destape, cosa que Sturzenegger evidentemente no va a querer porque no aceptan entrevistas. Ojalá que quiera, sería muy interesante, porque Mariano es una de las personas que más sabe de cuestiones sindicales en la Argentina. Pero van por esas cuestiones. Planteo esto porque hoy hay reunión de la CGT. Y hoy un sector importante de la representación de los trabajadores en la Argentina tiene que decidir cómo se planta frente a esta polarización asimétrica. Hasta ahora eligieron una estrategia de más confrontación al principio, porque hicieron 2 paros generales, y después eligieron una estrategia de diálogo y colaboración con el gobierno, por ejemplo, no movilizando frente a la ley bases, no movilizando frente al regreso del impuesto a las ganancias, no movilizando frente a un montón de acciones que ha tomado el gobierno contra los derechos de los trabajadores. Bueno, hoy se reúne el Consejo Directivo de la CGT y tiene que tomar una posición frente a esta polarización asimétrica. Espero que la polarización sea asimétrica y que tomen una decisión acorde a los tiempos que estamos. Porque estamos con el peor salario mínimo en 30 años, estamos con una caída de los salarios reales de casi 30 puntos, estamos con una caída en todos los sectores de la industria, caída en todo el comercio, caída en las pymes. Y la CGT tiene una responsabilidad en posicionarse frente a esta polarización. La polarización existe. Y si vos aceptás ir corriendo tus límites de discusión, lo que vas cediendo es derechos. Así que en esta polarización asimétrica
esperemos, y mañana lo contaremos, si la CGT decide que esa polarización sea más simétrica que asimétrica. Dale. Explicar los hechos y su importancia.